Bueno, buenos días a todos. Una vez más, tengo que decir, y no es por decir, que es un placer para mí el poder presentaros hoy al conferenciante, al doctor Justo García Llévenes, porque, bueno, Justo García Llévenes es un fantástico clínico, es un excelente investigador y es un buen amigo con el que he tenido la oportunidad de pasar muchos años en el mismo centro y de colaborar en determinadas áreas conjuntamente, publicar conjuntamente, etcétera. La verdad es que presentar a Justo es realmente difícil, porque Justo ha hecho muchas cosas y todas muy buenas. Y entonces, si me dedicara a hacer una presentación en regla, tardaríamos mucho tiempo, de manera que voy a intentar resumirlo en 2 o 3 aspectos que creo que os van a dar un perfil de su personalidad como persona y como científico. Bueno, él es doctor en medicina, es neurólogo, es también filósofo, es filósofo de la ciencia, filósofo de la vida, es licenciado en filosofía pero ejerciendo. Es escritor aficionado, ha escrito varias monografías relacionadas con las distintas enfermedades neurológicas con las que ha estado trabajando y sigue trabajando. Y bueno, pues como veis, todo eso realmente da un background a la personalidad muy interesante, como luego podréis comprobar. Además, Justo es una persona extraordinariamente inquieta, porque se formó en la Universidad Autónoma de Madrid, pero luego se marchó a Estados Unidos, donde continuó su formación en la Universidad de Virginia, luego se marchó a Nueva York, a la Columbia University, después continuó también en Europa, en Suecia, en la Universidad de Gothenburg, y además de todo eso, esos largos años de formación, pues con multitud luego posteriormente de estancias cortas de 3 meses, tanto en Alemania como en Francia como en Inglaterra. Y además luego su trayectoria aquí en España, pues moviéndose en el Hospital de San Pablo I en Barcelona, luego en la Fundación Jiménez Díaz en Madrid y finalmente en el Hospital Ramón y Cajal, donde él se encuentra actualmente. Bueno, he hablado de su formación desde el punto de vista de la investigación, únicamente daros un par de puntos, apuntaros un par de cuestiones. Él ha publicado alrededor de 300 publicaciones en revistas internacionales, ha sido el premio Don Jaime, de aquí de la Rey Jaime I, de aquí de la Comunidad Valenciana, que sabéis que es uno de los premios más prestigiosos de nuestro país, y además ha recibido otros premios en el extranjero. Como clínico, como os decía antes, es fantástico. La verdad es que ha trabajado siempre volcado en los pacientes, y no solamente en los pacientes, sino también en los familiares, y ha sido el impulsor de varias sociedades de pacientes, de la Sociedad de Parkinson, de la Asociación de Corea de Huntington, de las distonías también. Es decir, ha estado muy involucrado también en el día a día hospitalario. Yo no sé si me queda así alguna cosa más global, pero como os decía antes, es una satisfacción tener hoy aquí a Justo García Llévenes, que nos va a hablar de la enfermedad de Huntington, una enfermedad terrible, una enfermedad muy dura, que él fue uno de los pioneros en empezar a analizar, a estudiar a estos enfermos con Huntington, y no solamente a estudiarlo, sino también a investigar la forma de poder mitigar esta problemática que tienen. De manera que, Justo, bienvenido y muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero agradecer las amables palabras de Javier al presentarme a vosotros. También quiero agradecer el cariño con el que he sido recibido. Virginia, muchas gracias. Y la acogida de la Universidad de Valencia en permitirme presentar alguna información en una universidad en la que Cajal hizo sus primeras investigaciones relativamente importantes. O sea que me siento muy honrado de estar aquí con vosotros. Efectivamente, Javier, como tú decías, yo no estuve en la Universidad de Mississippi, porque si no
mi hija mayor se hubiera llamado Mississippi en vez de Virginia, y eso hubiera sido un pequeño problema. Yo voy a hablar de enfermedad de Huntington. Es una enfermedad neurológica no demasiado frecuente. Se puede considerar una enfermedad rara. Afecta aproximadamente a 1 de cada 10.000 personas en nuestra población. Aunque los datos epidemiológicos que se van obteniendo, cada vez los datos más recientes sugieren un aumento de la prevalencia. Y precisamente quiero citar que una de las personas que más ha contribuido a saber la prevalencia de la enfermedad de Huntington en España es un neurólogo de esta ciudad con quien me unen lazos muy entrañables, que es Juan Andrés Burguera. Y él ha contribuido de forma importante a esto. ¿Qué quería deciros? La enfermedad de Huntington se atribuye su descripción a este hombre que tenéis en la pantalla, que se llama George Huntington. George Huntington era un médico cuya familia procedía de Long Island, en Nueva York, en el estado de Nueva York. Su padre era médico, su abuelo era un abogado de prestigio. Él, cuando era un estudiante, acompañaba a su padre a visitar una serie de familias y vio familias con la enfermedad que luego llevó su nombre. Cuando terminó su carrera, en el año 1872, cuando terminó su carrera, se fue a practicar a un estado distinto del de Nueva York, a Ohio, y para admitirle en el Colegio de Médicos de Ohio, sus compañeros les pidieron que diera una conferencia contando alguna cosa que a él le hubiera impresionado en su escasa práctica. Y publicó en la Gaceta Médica de Ohio media página con la descripción de la enfermedad. Es un relato muy breve, pero en ese relato constan los elementos fundamentales de la enfermedad: el cuadro motor, el cuadro cognitivo, los trastornos psiquiátricos y la herencia autosómica dominante, de tal manera que la enfermedad tuvo el nombre de él, a pesar de que con anterioridad al propio Huntington hay algunas descripciones que podrían ser perfectamente compatibles con esto. Entonces, la enfermedad tiene un cuadro clínico que es muy complejo. Tiene 3 elementos: un trastorno motor, que es muy variable, en el que el elemento que más fama ha adquirido es el corea, que es un movimiento involuntario, anormal, fluctuante, difícilmente reprimible. Pero hay otros trastornos del movimiento. Hay distonía, que es un movimiento sostenido, una contractura sostenida de los músculos. Hay parkinsonismo, lentitud en los movimientos. Hay incoordinación, hay pérdida del equilibrio, etc. Eso sería el cuadro motor. Hay un cuadro de trastorno cognitivo en el que lo que se produce es una pérdida de memoria, una disfunción ejecutiva, una dificultad para el pensamiento estratégico. Y hay un cuadro de carácter psiquiátrico en el que predominan una serie de trastornos. Entonces, como os decía, el tercer grupo de trastornos son los trastornos psiquiátricos, entre los que hay que incluir la depresión, un cierto aumento del riesgo de suicidio. Pacientes con enfermedad de Huntington tienen un riesgo de suicidio aproximadamente de 0,5% al año. Irritabilidad, apatía, trastorno de función ejecutiva, y muchos de ellos tienen sociopatías, como puede ser, por ejemplo, conductas sexuales anormales, exhibicionismo, etc. La herencia es autosómica dominante. La prevalencia se cree que es alrededor de 1 por 10.000, o sea, 10 por 100.000 habitantes. Eso haría unos 4.500 casos en España y aproximadamente unos 50.000 en la Unión Europea. Pero aproximadamente hay, por cada persona enferma, hay aproximadamente 5 personas que tienen un 50% de riesgo de padecer la enfermedad, que son hermanos o hijos de las personas afectadas. Y de lo que vamos a hablar es, aparte de la genética de la enfermedad y del cuadro clínico, vamos a hablar fundamentalmente del tratamiento, que yo creo que es lo que más ha evolucionado en los últimos años y lo que más interés tiene. Os he dicho que la enfermedad de Huntington tiene 3 tipos de trastornos: motores, cognitivos y psiquiátricos, pero no penséis que el cuadro de la enfermedad de Huntington es uniforme.
Es una enfermedad con gran variabilidad fenotípica y de hecho nosotros distinguimos tres grandes cuadros, aunque hay un continuo. Hay una variante clásica que afecta aproximadamente al 80% de los casos, que tiene un inicio en la edad adulta joven, entre los 30 y los 50 años, con un grave fenotipo motor, también cognitivo y conductual, y que progresa a la muerte en unos 20 años. O sea que el cuadro clásico se podría definir por estas características. Los tres tipos de trastornos, motor, cognitivo y conductual, adultos jóvenes, progreso a la muerte en 15-20 años. Hay otra variante que es la que se llama variante senil, empieza generalmente después de los 55 años, no tiene un acortamiento de la esperanza media de vida. El cuadro motor solo es prácticamente corea, no hay parkinsonismo, no suele haber distonía, solo corea. Hay mucho trastorno sociopático. Este es el clásico anciano que va buscando niñas jovencitas de las que abusan. Y hay una variante que es la variante juvenil, que empieza antes de los 20 años, con mucho trastorno motor, mucho trastorno cognitivo. En el trastorno motor predomina el Parkinson y esta gente se mueren jóvenes, la mayor parte de ellos no llegan a la edad de procreación. La enfermedad de Huntington se caracteriza por una serie de lesiones que predominan en determinados núcleos cerebrales, pero no son excluyentes de otras estructuras. En términos generales podemos decir que hay un gradiente regional y que hay un gradiente intranuclear. El gradiente regional quiere decir que las lesiones son más graves en el estriado, luego en la corteza, luego en el tálamo, luego en el cerebelo, luego en el tronco cerebral. De tal manera que si el grado de afectación es ligero, a lo mejor solo hay lesiones en el estriado, ¿vale? Y dentro de los propios núcleos también hay un gradiente. Por ejemplo, las lesiones estriatales son más graves en la cola del núcleo caudado que en el tronco y más graves que en la cabeza. Esto, de alguna manera, nos indica que aunque la expresión de la huntingtina, que es la molécula que está mutada, la expresión de la huntingtina es ubicua, la huntingtina se expresa en todas las células del sistema nervioso y de fuera, aunque la huntingtina se expresa en todas las células, no mata a todas las células por igual. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la propia huntingtina es un elemento necesario para la muerte de las neuronas, pero no suficiente. Tiene que haber algún otro elemento. Y no sabemos en este momento cuáles son los elementos, pero pensamos que los dos elementos que hacen fundamentalmente muy susceptibles a las partes que degeneran antes en esta enfermedad, a las neuronas del estriado, a las pequeñas y medianas neuronas espinosas del estriado, los dos elementos fundamentales son un alto consumo metabólico de energía, son las células del organismo que más energía consumen, y el segundo, que probablemente esté relacionado con el primero, es un alto grado de aferencias excitatorias que vienen de la corteza cerebral y que liberan glutamato y que impactan con las espinas de estas neuronas que os he dicho, neuronas de pequeño tamaño, pequeño y medianas, espinosas del estriado. Aquí, por ejemplo, en esta diapo lo que veis es unas maravillosas neuronas de la corteza cerebral, probablemente grandes neuronas de la capa quinta de la corteza cerebral, a pequeño y gran aumento, y están teñidas y se ven bien, tienen una morfología normal, están teñidas con un anticuerpo contra huntingtina. O sea, tienen huntingtina, tienen inclusiones de huntingtina, pero no mueren ese tipo de neuronas. Y sin embargo aquí lo que veis es microglía reactiva, que de alguna manera lo que indica es un proceso inflamatorio que está teniendo lugar en las estructuras cerebrales en las que se observa el fenómeno. Durante muchos años hemos tenido la impresión de que la enfermedad de Huntington era un proceso, como dicen los psiquiatras, anancásticos. Anancástico viene de la palabra griega la ananke, el destino. Algo así como tú tienes una mutación, ¡plaf! Tienes una mutación, vas a desarrollar la enfermedad. En este momento esa opinión, ese criterio está empezando a ponerse en duda, por lo que ahora os diré.
pero de alguna manera nuestra manera clásica de entender la enfermedad hace 10 años o 5 años es la siguiente. La población normal tiene en el gen de la huntingtina, que está en el cromosoma 4, tiene unas repeticiones de tripletes CAG que son variables y que pueden fluctuar entre 5 y 29. Cualquier persona normal está en ese contexto y no pasa nada con él. Si tiene más de 39, va a tener enfermedad de Huntington si vive suficiente. O sea, si vive una esperanza media de vida normal, cualquier persona con más de 39 tripletes desarrollará la enfermedad. Si tiene una cifra inferior a 40, pero por encima de 35, entre 35 y 39, es un rango de incertidumbre. Ahí no sabemos lo que va a pasar. Puede ser que desarrolle la enfermedad, puede ser que no desarrolle la enfermedad. Por el contrario, si tiene por debajo de 36 hasta 27 o 28, con seguridad no va a desarrollar la enfermedad, pero puede ser que el alelo expandido se alargue en una generación futura y dé una mutación en el rango de lo patológico. O sea que de acuerdo con este criterio nosotros entenderíamos que hay un destino, que ese destino es intratable, que no se puede hacer nada contra él, y que nos divide en 4 categorías: enfermos, por encima de 39, sanos, por debajo de 28 o 29, dudosos, entre 36 y 39, y sanos, pero con riesgo de tener hijos afectos en el rango inmediatamente inferior. Pero cuando uno mira una serie de parámetros relacionados con la enfermedad de Huntington, como por ejemplo puede ser la edad de inicio, y cuando en una gráfica se pone la edad de inicio y por otro lado se pone el tamaño de la expansión, nos damos cuenta que esa regla que hemos dicho antes se cumple. Es decir, cuanto más tripletes, la edad de inicio es muy joven y el rango de variabilidad de los datos es relativamente pequeño. O sea que en el margen de la derecha podemos predecir la edad de inicio con un cierto grado de suficiencia. Pero en la parte izquierda, por ejemplo, la gente que tiene 40 tripletes, ahí veríais, si os fijáis bien, veis sujetos de 40 tripletes que pueden tener el inicio de la enfermedad desde los casi poco más de 30 años hasta poco menos de 70. O sea que la variabilidad es enorme en la parte izquierda de la gráfica, ¿de acuerdo? La variabilidad es enorme y eso nos hace pensar, el hecho de que la variabilidad sea enorme en la parte izquierda nos hace pensar que existen otros elementos aparte de los tripletes CAG. Y esos elementos han sido identificados en una población enorme de pacientes con enfermedad de Huntington que hay al lado del lago Maracaibo, en Venezuela. Han sido estudiados y han sido identificados en tanto fenómenos de carácter ambiental como de carácter genético. O sea que en este momento nosotros sabemos que el factor de predictibilidad, por ejemplo, de la edad de inicio, es la expansión de los tripletes CAG, y eso tiene un peso aproximadamente del 60 al 70% de la variabilidad de la edad de inicio, pero luego hay aproximadamente un tercio de la variabilidad que depende tanto de factores genéticos como ambientales. Hay algunos aspectos moleculares de la enfermedad de Huntington que no tengo tiempo en entrar a discutir con vosotros, pero por lo menos querría citarlos. Uno de ellos que nos sorprendió es que hasta un 5% de los pacientes con enfermedad de Huntington no conocen a un progenitor afecto. En un estudio que nosotros hicimos, una cohorte europea de 1.300 y pico pacientes, el 5% de los sujetos no son capaces de identificar mi padre o mi madre que estaban afectos. Es muy alto para una enfermedad de estas características. Se puede explicar por varias razones. En primer lugar, porque haya mutaciones nuevas o premutaciones, y eso sabemos que las hay. O sea, por ejemplo, hay datos publicados por algunos investigadores españoles, uno de ellos fue María Ramos, que está en
en Navarra, en Pamplona, trabaja en Pamplona, y ella ha publicado varias familias en las que, haciendo análisis en los sujetos afectos que te presentan la enfermedad y en sus progenitores, ha encontrado que en la mayor parte de los casos lo que ocurre es que uno de los progenitores está en un rango intermedio, de estos rangos que yo os decía, de entre 27 y 35 o entre 36 y 39, de tal manera que no padece la enfermedad el progenitor, o por lo menos todavía no la padece y tal. Otra explicación es que haya una falsa paternidad o una adopción. Y luego la tercera explicación, que no es infrecuente, es que los progenitores sí estén afectos, pero con un tipo de enfermedad tan leve que haya pasado desapercibido dentro de la familia. O sea que esa es la tercera explicación. El siguiente fenómeno que quería deciros es que hay pacientes publicados en la literatura que tienen menos de 30 repeticiones y tienen un cuadro compatible con enfermedad de Huntington. Por ejemplo, hay un caso de un profesor de la Universidad del Baylor College en Houston. El profesor se llama Joe Jankovic, y él publicó hace unos años el caso de un sujeto con 28 repeticiones. El análisis se hizo en un laboratorio de confianza, que es ACINA. 28 repeticiones, cuadro típico de enfermedad de Huntington. El señor se muere, le hacen la autopsia, el cerebro compatible, diagnóstico histológico compatible con enfermedad de Huntington. Quizá el estudio no fue tan detallado como se podía haber hecho, al menos en estos momentos. Este es un estudio de hace varios años. En aquel momento yo creo que se debería haber teñido con anticuerpos contra la huntingtina, a ver si hay acúmulos contra la huntingtina. Eso no se hizo, por lo tanto, desde mi punto de vista, el estudio tiene algunas deficiencias metodológicas, pero el cuadro es compatible con enfermedad de Huntington desde todos los puntos de vista clínico y anatomopatológico. 28 repeticiones. Sin embargo, ese sujeto tiene un hijo, de momento sano, con 32 repeticiones. Entonces, podríamos plantearnos en este caso dos cosas. Una, si hay un mosaicismo, y en segundo lugar, si hay inestabilidad somática. Inestabilidad somática en Huntington sabemos que hay, y mosaicismo también puede haberlo. Cuando nosotros estábamos en la Fundación Jiménez Díaz, a Javier Benítez, que está aquí presente, fue capaz de identificar cambios en el número de tripletes en distintas regiones del cerebro de pacientes, pero el grado de variabilidad no era tan grande como para explicar la enfermedad en un señor que en sangre tiene 28 repeticiones. Con 28 repeticiones en sangre podríamos encontrar que a lo mejor el número de tripletes predominante en el caudado o en el putamen podrían ser 29 o 30. Más de eso no. Por lo tanto, segunda interrogante. ¿Se puede tener Huntington con menos de lo que hemos visto hasta ahora críticamente? Y la respuesta es: parece que sí, aunque sea muy raro. Quizá haya otros elementos que puedan facilitarlo. Hay otras explicaciones alternativas que yo no quiero entrar, pero que a lo mejor luego en la discusión podemos tratar. Segundo, o tercero, los datos de número de tripletes que dan los distintos laboratorios son extraordinariamente variables. Por ejemplo, nosotros tenemos en este momento, la mayor parte de las personas en Europa que trabajamos en esta enfermedad, tenemos una organización, una red europea de Huntington, y en esta red nosotros metemos los datos de forma electrónica en una base de datos en la que ya hay más de 1000 pacientes, y mandamos una muestra con ADN a un laboratorio centralizado. Más del 25% de las muestras procedentes de laboratorios de análisis españoles tienen una diferencia de 2 o más tripletes en relación con los datos facilitados por el Laboratorio de Referencia Central Europeo. En algunos casos las diferencias son tan grandes que el sujeto pasa de sano a afecto o al revés. O sea, eso ocurre. Probablemente la causa más frecuente de discrepancia es un artefacto técnico. Y básicamente hay dos tipos de artefactos técnicos en los que podemos incurrir. Uno, el alelo grande no amplifica bien, por la razón que sea,
Y el analista que ve los datos ve un alelo corto y cree que el sujeto es homocigoto para el alelo corto. Lo da como homocigoto para 7 repeticiones, cuando a lo mejor hay un alelo de 45 que no se está amplificando bien y que no estás viendo. La segunda posibilidad es una posibilidad que Javier también investigó en una de nuestras familias, que nos llevó muchísimo tiempo, en la que no veíamos el alelo expandido y sin embargo nosotros estábamos convencidos de que el fenotipo era característico. Era una segunda mutación en un punto de anclaje del cebador que no permite la amplificación del alelo largo. De modo que eso también puede ocurrir y de hecho a nosotros nos ha pasado. En cuarto lugar, quiero deciros que no todo sujeto que viene a la consulta en la cual yo hago el diagnóstico clínico de enfermedad de Huntington tiene por qué tener Huntington. Probablemente me equivoco en un porcentaje de casos. Hay alrededor de un 1% de fenocopias de enfermedad de Huntington. Gente que tiene otras enfermedades, que son indistinguibles clínicamente. Las más frecuentes son una enfermedad que se llama la DRLPA o atrofia dentatorubro pálido luisiana, que es otra enfermedad por tripletes. Bien, la neuroacantocitosis, una enfermedad en la que los eritrocitos tienen espinas y que a veces simplemente con un frotis sanguíneo se puede diagnosticar. Y por último, lo que se llaman las Huntington Disease Like 1 and 2, que son mutaciones de otras proteínas, una de la juntofilina y otra de la proteína priónica. Pero hay que estar al tanto porque un 1% de nuestros pacientes pueden tener otra enfermedad que se parece muchísimo. Son hereditarias, la neuroacantocitosis es recesiva, pero las otras son autosómicas dominantes. Tienen un fenotipo muy similar a la enfermedad de Huntington, se puede confundir con ellas, pero es otro gen el que está afecto. Hay otro tema que nos preocupa mucho, que es cómo va a evolucionar la prevalencia de la enfermedad de Huntington en el futuro. Y no sabemos cómo va a ocurrir eso, porque depende de una serie de variables. Esas variables son, por ejemplo, los pacientes con enfermedad de Huntington tienen mayor fertilidad que la población normal. Voy a dejar este tema y me voy a meter en el tratamiento, porque en los últimos años se ha invertido enormes cantidades de dinero en el tratamiento de la enfermedad. En principio, tengo que deciros, como resumen, y probablemente si hasta aquí estáis conmigo y sois capaces de aguantar 15 segundos más, probablemente tengáis todo, el resto van a ser anécdotas. No tenemos un tratamiento curativo de la enfermedad, tenemos un tratamiento sintomático razonable que puede mejorar algunos síntomas durante periodos de tiempo, no es completo ni satisfactorio 100%, pero ayuda a algunos pacientes. Y desde luego lo fundamental en este caso, como en toda la medicina, por otra parte, o sea que la medicina preventiva aquí es el control genético. Y esto es lo fundamental, pero es que esto es lo fundamental en cáncer y es lo fundamental en enfermedades del corazón. O sea, se puede hacer más por las enfermedades del corazón haciendo ejercicio y manteniendo el peso y controlando la tensión arterial que con las estatinas o con otros fármacos, ¿no? Lo mismo que la medicina fundamentalmente es prevención. Los antirretrovirales son maravillosos, pero por el control del SIDA ha hecho mucho más tomar medidas precautorias, ¿no? Bueno, pues como os decía antes, dentro del tratamiento sintomático de la enfermedad, en este momento tenemos tratamientos aceptables para algunos síntomas, como la ansiedad, la depresión, el insomnio, la agitación o el corea, pero tenemos lagunas desde el punto de vista de mejoría de la apatía, de la cinesia y de la ataxia, que eso es lo que yo llamo la AAA intratable en la enfermedad de Huntington. Esto que os enseño ahora es el primer caso que se hizo en España de diagnóstico preimplantación. Se hizo en la Fundación Jiménez Díaz gracias al concurso, con muy pocos medios, con muy poco dinero que fundamentalmente puso la Asociación de Pacientes de Enfermedad de Huntington sin casi apoyo institucional, pero con el compromiso de una serie de personas y de grupos, entre los que estaba Javier Benítez y su grupo de genética, Esther Fernández,
en embriología, Alfonso Moreno, de ginecología, y mis propios colaboradores del servicio de neurología. Este es el primer niño que nació. Luego, después, en aquella institución se hicieron 11 procesos más que dieron lugar a 18 niños sin evidencia de la enfermedad. Y luego, al final, nos fuimos todas las personas que habíamos intervenido en la primera fase y el proceso desapareció, aunque creo que ahora han vuelto a retomarlo. Me parece que esta diapositiva os la he puesto. Entonces ahora os voy a contar algunos tratamientos que se han investigado en esta enfermedad. Y uno de ellos, que a mí me interesa porque es una idea de mi maestro, el profesor Carlson, es este caballero de aquí, con quien yo trabajé en los años 70. Él es Premio Nobel de Medicina del año 2000 y es el descubridor de la dopamina como neurotransmisor en el cerebro, del mecanismo de acción de los neurolépticos, del mecanismo de acción de los antidepresivos tricíclicos, del efecto de la L-dopa en la reversión del parkinsonismo inducido por reserpina en conejos, en fin, es un hombre que ha hecho cantidad de cosas. Y uno de los descubrimientos que él hizo fue el de una serie de fármacos que se llaman estabilizadores del sistema dopaminérgico. El concepto no es fácil de explicar, pero yo lo voy a intentar lo mejor que pueda, ¿vale? Mirad, si nosotros cogemos un animal de investigación, por ejemplo una rata, y la tratamos con un neuroléptico, la actividad de la rata disminuye. Y da igual la situación en la que esté la rata en el momento en que empecemos el experimento. Nos da igual que esté excitada que esté calmada. De cualquier manera, el neuroléptico va a producir una disminución de la actividad motora, si ese es el parámetro que nosotros queremos evaluar como índice de respuesta. Si la actividad motora inicial era muy alta, pues el efecto del neuroléptico será menos pronunciado. Y si era muy baja, pues la rata entrará en hipocinesia desde el primer momento. Imaginaos, por ejemplo, que la parte de arriba, la parte blanca de arriba, lo podemos llamar periodo de actividad motora alta, la parte de en medio, periodo de actividad motora normal, y la parte baja, periodo de actividad motora baja. ¿Vale? El concepto de neuroléptico lo tenéis y veis qué es lo que hace sobre la actividad motora del animal. Los estabilizadores del sistema dopaminérgico pueden funcionar como un neuroléptico en determinadas circunstancias cuando la actividad es alta, pero tienen efecto opuesto cuando la actividad es baja. Básicamente, la idea clara que tenéis que tener es el estabilizador del sistema dopaminérgico. Cuando no hay dopamina en la sinapsis, sustituye la dopamina y reproduce en parte su efecto, pero cuando hay dopamina en el espacio sináptico, el estabilizador del sistema dopaminérgico compite con la dopamina y no la deja actuar. De tal manera que el estabilizador dopaminérgico, cuando hay una actividad alta, la disminuye, y cuando hay una actividad baja, no hay dopamina, la aumenta. Claro, eso para nosotros es maravilloso porque nos permite tratar a parkinsonianos sin que se pongan como los esquizofrénicos, sin que se pongan a delirar. Y nos permite tratar a esquizofrénicos sin tener que parkinsonizarlos, que es lo que hacemos con los neurolépticos convencionales. O sea que una droga de estas sería una droga de gran utilidad. Y en ese sentido, Arvid Carlson y colaboradores decidieron utilizarla en la enfermedad de Huntington. Porque en la enfermedad de Huntington tenemos dos tipos de signos. Uno son trastornos motores caracterizados por hiperactividad, como el corea, la distonía, etcétera, y otros caracterizados por hipoactividad, el parkinsonismo. O sea que nosotros queremos mejorar el Parkinson sin empeorar el corea, o mejorar el corea sin empeorar el Parkinson. Así de claro, ¿no? Más aún, estos productos tenían otro interés adicional. El otro interés adicional es que ya os he dicho que el estriado, que es la zona que degenera en la enfermedad de Huntington, es esta zona de aquí. Bueno, eso que pone striatal complex, que no lo puedo iluminar. Es la zona que recibe las sinapsis excitadoras de la corteza cerebral que son ricas en glutamato. Y nosotros sabemos que este compuesto tiene un efecto inhibidor de la liberación de glutamato. Por lo tanto, podría tener un efecto, en teoría, protector de las neuronas del estriado.
Arvid Carlsson y colaboradores en Escandinavia hicieron un experimento tratando pacientes durante periodos relativamente cortos, de hasta 4 semanas de tratamiento, y en las 4 semanas de tratamiento vieron que se producía una disminución. Esto que va hacia abajo, cuanto más hacia abajo vaya, quiere decir que más mejora el paciente. La barra gris representa la mejoría producida por el placebo, la barra azul la producida por la pridopidina. Y se ve que en todos los casos la pridopidina, el agente sintetizado por el doctor Carlsson, disminuye la incapacidad funcional medida por las escalas motoras más que el placebo. Aquí lo que están midiendo en este lado a la izquierda es esto que pone voluntary motor symptoms, eso lo podríamos llamar parkinsonismo, y a la derecha pone involuntary motor symptoms, y eso lo podríamos llamar corea distonía. De tal manera que ellos vieron que el parkinsonismo mejoraba más que la corea y la distonía. Con esos datos en la mano se organizó un estudio en 8 países europeos en el que hemos tratado aproximadamente 457 pacientes divididos en 3 grupos, un grupo tratado con placebo, otro grupo tratado con una dosis pequeña de pridopidina y otro con una dosis alta de pridopidina. Y este es el perfil de los países y esto es los datos de los pacientes que metimos cada paciente. Las 3 ramas del estudio, el estudio empieza al cabo de 4 semanas, empieza tomando un comprimido diario de medicación, bien placebo o bien producto activo. A las 4 semanas se aumenta, un grupo sigue con 2 comprimidos diarios, el otro con 1, el otro solo con placebo, y así sucesivamente hasta el final. Y aquí tenéis una idea de 437 pacientes, como os digo, 144 en cada rama. Estos son el número de pacientes que se retiraron del estudio: 15 en el grupo con placebo, 5 en el grupo tratado con dosis baja, 14 en el grupo con dosis alta. El número de pacientes que completan el estudio es superior al 90%, lo cual nos dice que los datos fueron buenos. Y los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas. Deberíamos actuar sobre las mitocondrias. Sabemos que activa caspasas y que pone en marcha mecanismos de muerte celular programada. Sabemos que bloquea los microtúbulos. Sabemos que interacciona fundamentalmente con mecanismos dependientes de calcio que regulan la excitabilidad neuronal. Y sabemos que cambia la producción de neurotrofinas, de las sustancias que las neuronas necesitan para mantenerse. Entonces, no tengo tiempo de ir contando los experimentos sobre todo ese tipo de cosas, pero voy a contar algunas cosas. La primera idea que quería trasladaros es que en muchas enfermedades, sobre todo en enfermedades como esta, que es una enfermedad rara, se investiga no de forma individual por grupos, sino por consorcios. Y básicamente en este momento hay varios consorcios investigando en enfermedad de Huntington en el mundo. Yo os voy a hablar de 3, básicamente. Voy a intentar contaros algún ejemplo de cada uno de los 3. Uno es la Huntington's Disease Society, HDS, que es fundamentalmente americana y que sobre todo hace ensayos clínicos, y ha probado todo este tipo de compuestos: suplementos dietéticos, bloqueantes de la dopamina, bloqueantes del glutamato, inductores de factores tróficos como el BDNF, inhibidores de las acetilasas, a sustancias antioxidantes, agentes que promueven la autofagia, etc. Nada de esto hasta la fecha ha resultado en ensayos clínicos que muestren una diferencia en la progresión de la enfermedad. La segunda red es la Red Europea de Enfermedad de Huntington. En este momento tenemos más de 10.000 pacientes metidos en una plataforma que se llama la plataforma Registry, en los que hay datos de los pacientes y hay una muestra con ADN de los pacientes. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ha hecho esto? Pues uno de los estudios es el Registry, en el que se meten los datos de los pacientes, y ha permitido algunos estudios como alguno que yo os contaré ahora. Otro, el PREDICT, ha sido un estudio que hemos realizado en gente
portadora de la mutación, pero todavía sin signos de enfermedad, en los que hemos ido viendo una serie de parámetros como cambiaban a lo largo del tiempo. Fundamentalmente cambian aspectos cognitivos. Estos pacientes que todavía no tienen síntomas de enfermedad sí tienen algunos trastornos cognitivos y, desde luego, cambian datos en neuroimagen. Esta gente que tiene la mutación pero todavía no tiene signos de la enfermedad tiene ganglios basales más pequeños que la población normal de su misma edad, tienen cambios en la espectroscopia por resonancia que indican alteraciones del metabolismo cerebral, producen menos ATP, menos creatina, tienen menos receptores de dopamina en los ganglios basales, al menos hasta 9 años antes de empezar con síntomas de la enfermedad. Y no solo tienen esos trastornos, sino que la progresión de esos trastornos a lo largo de los años, el cambio anual de receptores de dopamina, el cambio anual de volumen estriatal, el cambio anual de producción de creatina o de ATP en el cerebro medido por espectroscopia con resonancia es mayor que el cambio normal que vemos con el envejecimiento en la población normal. O sea que en esta gente, en portadores presintomáticos de la enfermedad, sí que tenemos una serie de parámetros que podríamos utilizar para probar terapias neuroprotectoras. No en gente afecta, porque la gente afecta tiene movimientos anormales y difícilmente se estarían quietos enfrente de un aparato de resonancia y podríamos hacerle las pruebas. Pero en gente que todavía no tiene síntomas de enfermedad sí podríamos hacerlo. También quería hablaros de la tercera plataforma, y quizá lo voy a dejar aquí porque si no me voy a alargar mucho. La tercera plataforma es una plataforma española que está financiada por el Instituto Carlos III. Hay una red de investigación en enfermedades neurodegenerativas que se llama el Cibernet. En el Cibernet estamos incluidos 64 grupos y dentro del Cibernet hay un área que es el área de Huntington y hay 7 grupos. Un grupo clínico, que es el grupo de mis colaboradores, y 6 grupos básicos. Los 6 grupos básicos son el de Jordi Albert, de la Universidad de Barcelona, que trabaja fundamentalmente en neuroprotección y factores tróficos; Mariano Carrión, que trabaja en el Instituto Cajal de Madrid, que trabaja en nanotecnología de proteínas; Javier Fernández Ruiz, que trabaja en neuroprotección por cannabinoides; mi propio grupo, Manolo Guzmán, que también trabaja en cannabinoides, sobre todo en señalización; JJ Lucas, que trabaja en el Instituto Severo Ochoa de Madrid en modelos animales; y Brit Melstrom y José Ramón Naranjo, que trabajan también en Madrid, también en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que se dedican fundamentalmente a señalización. Este es el grupo en una reunión que tuvimos hace un par de años en el Paular, y la ventaja que tiene el grupo es que transfiere muy rápidamente los conocimientos básicos de los laboratorios básicos a la clínica. Por ejemplo, el grupo de Manolo Guzmán y Javier Fernández Ruiz demostró un papel importantísimo de los cannabinoides en animales con modelos experimentales de enfermedad de Huntington, e inmediatamente nosotros organizamos un estudio clínico, un ensayo clínico con 26 pacientes en el que hemos sacado cantidad de información, cantidad de biomarcadores, y meter los 26 pacientes en un estudio de 12 semanas con 2 fases nos costó reclutarlos, nos costó 17 días. En 17 días se metieron todos los pacientes en el estudio. El estudio tiene una duración de 38 semanas. El estudio se ha completado en 9 meses, ¿vale? Pero esto nos facilita mucho las cosas. Se han producido trabajos importantes. Por ejemplo, este trabajo es de uno de mis colaboradores, de José Luis López Sendón, que es este caballero de aquí. Su aspecto excesivamente juvenil engaña sobre su experiencia y conocimientos. Es un neurólogo muy bien formado, con mucha experiencia en enfermedad de Huntington, y él ha sido capaz de demostrar, por primera vez, el primer agente que sabemos que tiene efecto neuroprotector sobre la enfermedad de Huntington, que es la educación. La educación. José Luis hizo un estudio en 1.340 personas de toda Europa, las dividió en 2 grupos: gente que había tenido
una educación superior a los 16 años, habían entrado en la universidad o habían hecho esto, y gente inferior, y controlando por variables tales como la edad, el número de tripletes, etcétera, llegó a la conclusión de que la educación, la gente con alta educación, tiene mejores puntuaciones en la escala motora, mejores puntuaciones en la escala cognitiva, mejores puntuaciones desde el punto de vista conductual y mejores puntuaciones desde el punto de vista funcional. Y las diferencias son relativamente importantes. En la escala motora hay 3 puntos de diferencia. La media de incapacidad funcional en los pacientes que nosotros vemos está alrededor de 35 a 40 puntos, o sea que 3,2 es aproximadamente un 10% de la incapacidad motora global. Todas las puntuaciones están alrededor de un 10%, o sea, la educación produce una mejoría de los scores de las distintas escalas alrededor de un 10%. Como os decía antes que habíamos visto que se abrían los brazos en el ensayo clínico, llegamos a pensar que podía haber un efecto neuroprotector de estos compuestos. Nos dejaron trabajar con un análogo de la pridopidina que se llama el OSU 6162, y esta persona es Carol Ruiz, es una postdoctoral nuestra reciente, y Carol demostró que en células estriatales humanas a las que se les ha metido el gen de la huntingtina mutada con 7 o con 111 repeticiones, el tratamiento con el OSU 6162 disminuye la muerte neuronal, la susceptibilidad a sustancias dadoras de radicales libres como son el agua oxigenada, la susceptibilidad a los inhibidores del complejo 1 de la cadena respiratoria mitocondrial como es la rotenona, o la susceptibilidad a los inhibidores del complejo 2 como es el ácido nitropropiónico. O sea que Carol ha demostrado un efecto neuroprotector de los análogos de la pridopidina en distintos modelos de enfermedad de Huntington. Os he dicho que nosotros hemos hecho este ensayo con cannabinoides, no hemos encontrado diferencias en humanos. Quizá la dosis que hemos utilizado a lo mejor no es correcta. Estos son los datos previos, preliminares, de Javier Fernández Ruiz y de Manolo Guzmán. Carol, en mi propio laboratorio, ha hecho otro estudio sobre el efecto de la dieta mediterránea. Pensamos que la dieta mediterránea tiene un efecto protector. No tenemos datos sólidos todavía en humanos, solo intuiciones, pero sí hemos sido capaces de demostrar en el laboratorio que la adición de aceite de oliva a la dieta de los ratones transgénicos con mutaciones en la enfermedad de Huntington produce una disminución del número de agregados de huntingtina en las células estriatales y mejora de parámetros moleculares como puede ser la apoptosis, los niveles de caspasas, etcétera, y algunos cambios conductuales. Veis, por ejemplo, aquí veis el número de inclusiones disminuye en el estriado con aceite de oliva y en el estriado de los tratados con aceite de oliva con respecto a los controles. Hay mucho interés en probar el efecto de los oligonucleótidos antisentido y también el efecto de los mRNAs inhibidores cortos. Los datos que se han publicado hace 5 o 6 años en animales, en roedores, son prometedores, pero tenemos 2 problemas en este momento desde el punto de vista técnico. Primero, el efecto de ambos tratamientos es poco duradero, dura días. Segundo, las pruebas que se han hecho en cerebros de ratón, donde se infunden con un aparato de infusión y alcanzan a todo el estriado. Pero no sabemos lo que pasará cuando hagamos infusión en un ventrículo humano y el producto tenga que ser trasladado a una distancia de a lo mejor 2 centímetros. En ese sentido, lo que se ha hecho es que se han creado animales transgénicos, modelos transgénicos de enfermedad de Huntington para probar estos tratamientos que habría que utilizar en humanos mediante sistemas de infusión complejos. Se han creado modelos transgénicos en ovejas y en cerdos. En las ovejas están restringidas a Australia, no se pueden sacar de Australia. Y el problema que tenemos con los cerdos es que hasta el momento no tienen un fenotipo.
O sea, no hemos sido capaces de identificar un elemento anormal en la conducta de los cerdos que nos permita hacer este tipo de pruebas, de modo que ahí están las cosas. Y yo creo que debo dejar esto aquí porque si no, bueno, quizá la última diapositiva quería presentaros a la gente que trabaja conmigo. Esto es lo que quería decir. Perdonad por el desorden, pero de alguna medida me he ido quedando atrás y esto se hacía muy largo. Bueno, pues muchas gracias justo por esta exposición y por habernos puesto al día de los últimos avances de Huntington. Preguntas, cuestiones. Bueno, enhorabuena por la charla. Mi cuestión va relacionada mucho con los factores ambientales que has comentado. Has hablado de una mejora con la dieta, con la educación, incluso he visto ahí algún ejercicio físico. Pues has hablado que la enfermedad de Huntington existe una expansión que recuerda mucho a la ataxia de Friedreich. Entonces, por ejemplo, en la ataxia de Friedreich se conoce que existe una heterocromatinización de esa región y por lo tanto una inhibición del gen. En este caso supongo que el mecanismo es totalmente diferente. Pero mi pregunta es, has mencionado que inhibidores de histonas acetilasa no han funcionado y también creo que has comentado algo del BDNSF, que se comenta sabe la regulación epigenética que existe de este gen. Entonces, ¿alguna explicación de por qué esa expansión del triplete o si hubiera heterocromatinización no funcionan estos inhibidores de histonas acetilasas? ¿Se sabe algo al respecto o no se conoce nada? No sé si entiendo bien la pregunta. La pregunta es ¿por qué no funcionan los inhibidores de las acetilasas? Sería si existe heterocromatinización de forma análoga, por ejemplo, como ocurre en la ataxia de Friedreich, y si eso es así, si existen un componente ambiental tan penetrante en esta enfermedad, ¿cómo es que inhibidores, por ejemplo, de histonas acetilasas o inhibidores de BDNSF no parecen que no dan ninguna respuesta terapéutica a este tipo de enfermedad? No estoy seguro de haberte entendido bien, pero voy a responder a lo que creo que he entendido. Es muy complejo transferir los datos del laboratorio a la clínica. De hecho, hay un proverbio en farmacología que dice que en la fase preclínica tú puedes analizar 1 millón de compuestos por $1 y en la fase clínica analizar un compuesto te cuesta $1 millón. Analizar un compuesto cuesta más de $1 millón. O sea, un ensayo de neuroprotección en este momento en Huntington, en Parkinson, cuesta 20-30 millones de dólares en este momento. Hay tantas variables a la hora de hacer un ensayo clínico, tantas variables que generalmente no tenemos en cuenta, que lo sorprendente no es que una determinada aproximación terapéutica no funcione. Lo sorprendente es que funcione alguna. Fíjate bien. En enfermedades neurodegenerativas hay un montón. Alzheimer, Parkinson, Huntington, esclerosis lateral amiotrófica, etc. Solo hay una enfermedad neurológica que tenga aprobado un tratamiento neuroprotector. Solo una. En los últimos 20 años. Y el efecto es ridículo. La única enfermedad que tiene aprobado un efecto neuroprotector es el tratamiento con Reluzol de la esclerosis lateral amiotrófica. Y el tratamiento, la diferencia es estadísticamente significativa. Y la FDA lo aprobó y la EMEA también lo ha aprobado. Pero lo que ocurre es que alarga la esperanza media de vida de un señor con una esclerosis lateral amiotrófica de 14 meses a 15 meses y medio. La alarga un 10%, es estadísticamente significativa. Pero el señor se muere en 1 año y 3 meses de promedio. Yo tengo una hipótesis de por qué se ha aprobado ese tratamiento y por qué ninguno más. Desde mi punto de vista, el que se aprobara ese tratamiento, el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica, se debe a que los investigadores que hicieron ese ensayo clínico fueron muy agudos y plantearon una forma de análisis muy especial. Ellos no dijeron, voy a ver si un señor en una escala aumenta 1 punto o 3 y establezco... No hay pizarra, ¿verdad? Lo que ellos hicieron fue lo que se llama una curva de supervivencia. Curva de supervivencia o de Kaplan-Meier. Y no la refirieron supervivencia en cuanto a muerte, sino definieron como supervivencia
Un señor pierde la capacidad para respirar él solo. Es decir, cuando un señor ha perdido capacidad para respirar él solo y necesita un respirador, o cuando un señor se muere. Y entonces, si en la serie inicial de sujetos con esclerosis lateral amiotrófica que entraron en el estudio, se ve que los que tomaron riluzole, al cabo de un determinado tiempo, cuando se acabó el estudio, al cabo del año, el porcentaje de gente que había necesitado respirador o había necesitado funeraria, el porcentaje de gente tomando riluzole era menor que los que tomaban placebo. Pero si dividimos la población en dos grandes grupos, uno, los que tenían esclerosis lateral amiotrófica de predominio vulvar, dificultad para los músculos fonatorios y deglutorios, y otro, esclerosis lateral amiotrófica de predominio en las manos, las diferencias no son significativas en el grupo de las manos. Las diferencias son significativas en el grupo que tenía una lesión más grave e iba a caer en el respirador antes. Si voy de vuelta a la enfermedad de Huntington, o voy de vuelta al Friedreich, o voy de vuelta a este tipo de cosas. La enfermedad de Huntington en este momento no tenemos una escala decente para evaluar la progresión de la enfermedad. Fijaos, hemos invertido millones de euros en categorizar, hacer una base de datos, tener un banco de muestras, etc. Y no tenemos una escala decente que mida la progresión de la enfermedad. La escala motora es una escala absolutamente indecente. Estamos midiendo movimientos oculares, estamos midiendo trastornos de la marcha, dificultades que tiene un señor para hacer esto, pero ¿es equivalente la dificultad de esto a una dificultad para mover los ojos a la derecha o a la izquierda? ¿O es equivalente esa dificultad a la dificultad que yo tengo para andar así, con un pie enfrente de otro? No lo tenemos. En Friedreich las escalas son aún incluso peores. O sea que el que un ensayo clínico no funcione puede ser debido a muchas variables. Puede ser que el compuesto en el humano no tenga el efecto que tú esperabas. Primera cosa. Segundo, puede ser que lo estés dando a una dosis inadecuada. Tercero, puede ser que los parámetros cinéticos o farmacodinámicos no sean correctos. Cuarto, puede ser que no tengas un método de evaluación directamente relacionado con el efecto que quieres medir y suficientemente sensible. No sé si contesto tu pregunta, pero es lo mejor que puedo hacer. No, sí, sería básicamente que a lo mejor no se ha evaluado correctamente la función de ese medicamento. Es que parece que, por supuesto, es una enfermedad genética, pero parece que tenga un componente epigenético muy fuerte. Sin embargo, en ensayo clínico, por cualquiera de los motivos que ha mencionado usted, puede que no haya dado los resultados o la evaluación correcta a la función de ese medicamento. Gracias. La pridopidina no está aceptada, ¿no? ¿No qué? El fármaco no está aprobado para tratamiento. La pridopidina ha sido presentado a las autoridades reguladoras y han dicho que el ensayo que se hizo, que se publicó en diciembre del año 2011 en Lancet Neurology, les gusta, pero han dicho que quieren más datos. Quieren otro ensayo con dosis mayores para ver si el efecto aumenta, si el efecto terapéutico aumenta, y al mismo tiempo que en ese segundo ensayo con dosis mayores se vuelva a repetir un tratamiento de un grupo de pacientes con la misma dosis previa para confirmarlo. También quieren estudios de seguridad porque la pridopidina en dosis teóricamente altas en animales de experimentación produce un alargamiento del QT cardíaco y entonces pues quieren que se traten pacientes con dosis muy altas y que se monitoricen bien la función cardíaca para asegurarnos que no hay ningún problema. Tengo que decir que aparte del estudio este de los 437 pacientes, que este estudio una vez que se acabó se hizo una fase de extensión en la que todo el mundo tomó pridopidina durante 6 meses, o sea, los 433, todo el mundo tomó pridopidina durante 6 meses en la dosis alta y no ha habido complicaciones, y que después de acabar eso un grupo de pacientes de mi propio grupo y de un centro de investigación de Huntington en Italia
que entre los dos tenemos unos 50 pacientes, ese grupo ha seguido tratamiento compasivo con pridopidina. O sea, y esos le llevamos administrando pridopidina hace 3 o 4 años y no hemos visto ningún problema. O sea que estamos pendientes de hacer un segundo estudio y tal. Pero, por ejemplo, el estudio que hemos hecho con la pridopidina llevó a la ruina a la compañía farmacéutica que lo patrocinó, hasta el punto de que ha tenido que venderse y desaparecer y ser comprada por otra más grande. Porque una compañía farmacéutica, una startup de tamaño intermedio puede aguantar 10 millones de euros, pero como no te aprueben el producto la primera y tengas que hacer otro con más pacientes, la compañía entra en bancarrota. Me refiero a cuando estaba contestando antes sobre que no hay una escala que bien puede evaluar los pacientes con Huntington disease, y quería saber qué opina usted sobre hay un estudio que mide una evaluación del paciente con enfermedad de Huntington sobre el aspecto motor, psiquiátrico y cognitivo juntos, que se llama el rol HD. No sé si lo sabe. Y quería saber usted qué opina sobre si hay una esperanza de poder medir el grado de variación de la enfermedad en los pacientes. El Enroll HD es una iniciativa de la misma agencia que patrocina el Registry, que se llama la CHDI, que es Cure Huntington Disease Initiative. El Enroll HD solo es una plataforma que pretende extender la misma metodología del Registry a Norteamérica, Latinoamérica y Australia, y sí, básicamente eso, Australia y Asia del Este, quizás Singapur, Hong Kong, etcétera. O sea, de alguna manera es una plataforma de carácter universal. Lo que se pretende es que todos los pacientes estudien igual. Pero se van a estudiar igual que en el Registry, o igual de mal que en el Registry, si quieres. Vamos a seguir con la misma escala motora hasta la fecha que eso. Hay algunos intentos de cuantificar los déficits motores, hay algunos intentos con aparatos, y son muy sensibles, pero el problema es que son muy parciales. Por ejemplo, hay algunos aparatos, fundamentalmente dinamómetros, en los cuales te piden que apretes una herramienta y que sostengas la herramienta apretada durante un determinado tiempo. La gente que tiene corea tiene un signo clínico, un signo neurológico, que se conoce con el nombre de la mano del ordeñador, en el sentido de que cuando te dan la mano, te la ordeñan. O sea, te dan la mano y están apretándote la mano y soltándotela continuamente, como si te estuvieran ordeñando, de la misma manera que están moviéndose continuamente o que están sacando y metiendo la lengua continuamente. Bueno, pues los dinamómetros, esto lo único que pretenden es cuantificar la fuerza que haces. O sea, a ti te dicen, aguanta fuerte durante 10 segundos, miden la fuerza que tú eres capaz de hacer, cojan a un paciente con Huntington, aguanta fuerte durante 10 segundos, el paciente está haciendo así, pues hay momentos que está aflojando y tal. Hay otros mecanismos que detectan el corea por cuánto se mueve uno con un programa adherido a un teléfono móvil en el cual te toman una foto inicial y luego, en cuanto te sales del perfil de la foto, eso cuantifica como movimiento. Pero el problema es que eso son medidas parciales. O sea, eso son medidas parciales. No te dan una idea de la globalidad de lo que está pasando con el paciente. Yo puedo alterar el corea de un paciente dándole un neuroléptico o dándole reserpina. El problema es que produzco efectos secundarios en otra esfera. Si no los tengo en cuenta, no estoy midiendo bien. Por otra parte, ¿cómo comparo yo la mejoría de 2 puntos en una escala de corea con el empeoramiento de 2 puntos en una escala de Parkinson? O sea, ¿el paciente al que le he quitado el corea y le he parkinsonizado está mejor o está peor? Es un problema. Justo, has enseñado una gráfica correlacionando expansiones con edad de aparición de la enfermedad, y en el extremo izquierdo, en 40 años, hay un amplio rango, ¿no? Con altas expansiones, o con bajas expansiones, perdón. Esto hace pensar en factores modificadores, obviamente. Has comentado aquí dieta mediterránea, el aceite, la educación.
¿Pero qué hay de los También genéticos. factores genéticos? Sí, se están analizando, se están investigando. Sí, se han analizado. Hay otros elementos genéticos, se ha hecho un WAS y también se ha encontrado alguno, incluso muy cerca de... Yo no recuerdo en este momento qué gen es, pero es uno de los marcadores genéticos más asociados con el pronóstico. Está muy cerca de donde está el gen de la propia enfermedad de Huntington. También se ha especulado con que el alelo corto pudiera tener alguna influencia, cosa que se ha descartado, etcétera. Hay una cosa que quiero decir, que la edad de inicio, hay una gran variabilidad ahí, pero en parte la edad de inicio es un fenómeno poco fiable. Porque, por ejemplo, nosotros hemos visto que en las familias en las que no hay un padre, un progenitor conocido, o sea, en las familias en las que la enfermedad no es conocida, la edad de inicio reconocida por el sujeto es 3 años más tarde, no, es 7 años más tarde en el caso de que haya una madre afecta y 9 años más tarde en el caso de que haya un padre afecto. Y eso se debe a que los síntomas sutiles de la enfermedad no se reconocen como síntomas de enfermedad si no hay antecedentes en la familia de que esto podría ser, así empezó papá con este tipo de síntomas, ¿no? O sea que la edad de inicio no es un buen elemento para tomar en consideración porque no es un dato objetivo, sino que es cuando el paciente dice empezar con síntomas. Entonces entiendo que en el GWAS habrán tomado unos criterios a la hora de establecer o de valorar los factores genéticos, posibles factores genéticos modificadores. Tomas el dato que el paciente te dice, pero tienes que tener en consideración que no es fiable. Pues nada, pues muchísimas gracias una vez más por venir y hasta la próxima.